para concienciar el uso racional del agua potable. Jaupango de la Junta de Saneamiento de Curuguatú, el uso racional del agua potable beneficia a todos. Racionalmente ya puro la ungo ñanderu pitipata hoy voy a la ñanderu pitipata por la oija ya pururamo irracionalmente ya pururamo la indiscriminadamente ñañujere y paramos la entonces upechamos o falta ñandebe hañandego getaya huerecola la coaco zona pe ya huerecola acuífero tu chabeba y getaya huerecola hija. Pero aninati ou abel seca un meando que veibe y seco paja lo mitad o rega calle o rega y planta o rega y pared o boyahu y techo mi boyahu paja entonces upebe ya o falta pa mañana de la hija geta zona oí oña lamentama la no se ve la canilla pe la pozo artesiano cuera mío ya oye desabastecema por el uso del agua entonces la homogénea la hija entonces UPB o hija UPARE ya siempre esta programación ya purvará racionalmente jecoitepe. ¿Y qué es lo que nos da el uso racional o me UPA entonces la ya con programación y la concienciación de la ciudadanía en general de utilizar racionalmente este vital líquido? Haya Junta de Saneamiento de Curuguatú, Junta de Saneamiento de Curuguatengo o genoigina a Asamblea Ordinaria, elección de nuevas autoridades para el próximo 15 de abril, guará, oye genoigina entonces la Asamblea Ordinaria para elecciones de nuevas autoridades. Jaupango la periodo de estar los directivos en la Junta de Saneamiento en 2 años. 2 años a él a periodo upea haikatuye reelegije entonces upea umajena la amela o iba las autoridades entonces que está actualmente como presidente el profesor licenciado Luis Barreto Godoy entonces anga umajena la amejoñe y la asamblea anga próximo 15 de abril primer sábado de Pascua, entonces hoy cotajina la Asamblea General Ordinaria en donde se elegirá a las nuevas autoridades que regirá entonces los destinos de la Junta de Saneamiento de Curuguatú. La Junta de Saneamiento de Curuguatú en Junta Tuchaba está usuario huereco el Tuchala infraestructura está herramienta está interés huerecoja entonces así también tiene mucho gasto porque huereco más de 12 pozos o huerecoja un vapoa entonces para llegar en todas las zonas, para llegar bien el vital líquido en todas las casas, entonces para que no tenga problemas entonces Oyapo mejora en este periodo de 4 años que está al frente el profesor licenciado Luis Barreto Godoy, está mejora, está inversión, gasto de inversión Oyapoa, Jaupeaco entonces oñe rendijave entonces la rendición de cuenta y elección de nuevas autoridades para próximo 15 de abril. Jaupecha hoy la Junta de Saneamiento de todo el departamento Yapoma la asamblea, hoy Yapo iba entonces umía o Yapo van a la asamblea la rendición de cuenta, a elección de nuevas autoridades. Ya veo la asamblea de Guajina entonces a las organizaciones comunitarias donde ya iba asamblea entonces tiene que hacer su asamblea ya repetí ya yo de programación pecurije y al cierre del ejercicio fiscal y la ejercicio fiscal el 31 de diciembre dentro de los 60 días hay prórroga de 30 días más ya huerecola ñajeno y a la asamblea allá elegí a las nuevas autoridades y rendición de cuentas a la yapota la Junta de Saneamiento de Curuguatú. Hoy la candidatura actualmente para la presidencia de la Junta de Saneamiento de Curuguatú la doctora Nilda Noria doctora Nilda Noria Franco abogada y como vicepresidente
el señor Julio César Colmanda, oía la directiva de la nueva autoridad, oía o presentar la candidatura, entonces para seguir los trabajos de la Junta de Saneamiento de Curuguatí. Y de más miembros, oía entonces la Junta de Saneamiento de Curuguatí, oía hoy orajataba la nuevo destino de esta organización. La Junta de Saneamiento de Curuguatengo, a ver, hoy en el ranking del Paraguay, hoy uno de los terceros juntas de saneamiento más importantes de la República Peñaimeña. La primer junta de saneamiento de Iponango es la Posta Ibicuá. Posta Ibicuá a Moité, Paraguay, Augusto Saldívar, Distrito Poputaja, Orecó, más de 13.000 usuarios, Hatuchala en infraestructura, Jaupeya, Huerecó, la Junta de Saneamiento de Itaguá, Huerecó, más de 10.000 usuarios, Jañandé, Curuguatí, Peñaimema, casi 5.000 usuarios, la tercer lugar, Peñaimé, la Junta de Saneamiento más importante del Paraguay, Peñaimé, que es Junta de Saneamiento, entonces, la Curuguatí, Jaupeya, Charupí, entonces, hoy interés para seguir mejorando, entonces, este difícil trabajo, trabajo de Yayapoango a la Junta de Saneamiento de Curuguatí, vengo la directivo do Huerecó y salario de la Junta de Saneamiento Pehuango do Huerecó y salario, solamente los funcionarios la Huerecó a salario, la directivo do Huerecó y salario ya por la trabajo por amor a la comunidad y para mejorar su comunidad. Jaupea, entonces, Evo, entonces, va a mejorar la Junta de Saneamiento de Yaguarecoa a nivel país, a nivel del departamento y a nivel del distrito de Curuguatí. La lugar y poner, entonces, Yaguarecoa Anango, es que Yaguarecoa la micromedidor, va la micromedidor, algunos de su reloj marcan de la consumo de agua. Algunos protestan y reloj y oye y la se reloj peando valeje y hay potañe cambiarse la se reloj entonces oye iramos la ñan de reloj y se la ñan de instalación ñan de rogapu oreco pérdida de agua y nada peango ya ñamba pora ya revisan a la ñan de rogapu la pérdida de agua o inamos ña muy pona jamás y cuando la pérdida de agua o marcar la ñan de reloj hasaja o marcar la consumo o ibas a jetaiteyo uta ñan de la excedente jaupango na iponai o perjudicar la Junta de Saneamiento o perjudicar al bolsillo del usuario. Por esa razón siempre ya ella ayudan de que tenemos que cuidar de vez en cuando ya hana llama emila ñan de medidores, la micromedidores llama oyerera mojina la ñan de medidor ñembo tipaite la canilla cuera na ipo ñejala hija oyerera mojina es que hoy pérdida la ñan de instalación do yereira mo la ñan de medidor no ni vete ingendape na ipo la entonces hoy pona la ñan de instalación upebala alguno oindo do güero viaseiva peaje y la perderamos la canilla en océana o cape la ñandego yaguareco en parte la falso yaguareco baja yaguareco la sau cuareje iba lomita saugo tinta tu chava o carúa viraro güere jaumía cuarere o seguíamos la entonces no sé o cape la jaujo la pérdida o iba jaumía de icatuombo guapuña de la ñane baño icatuombo guapu la ñanero gapiso haikatu hasta como que se haikatu a la ñan de parea velanda ya cuidamos la pérdida de agua jaupea importante entonces de tener siempre vigente la importancia del reloj, importancia del micromedidor para el autoabastecimiento de la organización comunitaria. Ella lo lleva autoabastecer a la Junta de Saneamiento, entonces hoy implementáramos la utilización del micromedidor. La Ersango se de 15.000 litros de agua para una familia para un mes, 500 litros por día aproximadamente la Yaipurú, pepe, jaupea o me eno ñandebe, entonces o me ñandebe la upea o jasáramos la consumo, entonces
la organización o cobra jerabala excedente. Excedente con ye cobra a un guaraní el litro, ye cobra upeango oño cobraba a 1.50. 1.000 litros o cobra 1.500 guaraníes, 10.000 litros o cobra 15.000 guaraníes a 1.50 a la Junta de Saneamiento Curuguatí, pues la excedente oye cobra a un guaraní el litro, entonces ya como la pérdida de nuestras instalaciones, entonces ya huerecotas está la excedente jaupea, entonces ojota ñande bolsillo jao golpeata ñande bolsillo jaupe charupi, tenemos que cuidar nuestras instalaciones y así cuidar nuestra organización. Mate como abel yahaner endabe. Pura que ya está el gallo sapucay. Oye, capicolan de vaso, allá venden el comidar. Agua puesta pura que ya está el gallo sapucay. Oye, capicolan de vaso, allá venden el comidar. Ubira carapa, uruto que ja, morena pora, se le gusta ja. Ubira carapa, uruto que ja, morena pora, se le gusta ja. Así se ve sergue, caballo cara, presidente Gawé. Así se ve sergue, ay na, se mamita. Así se ve sergue, bella punde sin vergüenza. De 60 los cacorenda pepe garene a Catagua. Mamá olla ponme yu, hoy copa subir ora. Amumu para guasupe, ay mete se taroba. Mamá olla ponme yu, hoy copa subir ora. Amumu para guasupe, ay mete se taroba. Lo que no yuca, Ay potaira yu, lo que llega, todo lo que se hace. amendaba se a vivir soltero se moria, jugan y te ve. acá un peronda babay, año matimo y peronda callay. Añe cojando pero anda fuera ahí. Nayera y ni na manuí. El guitarrista monona te habla de amor y monona y contestale monona, decirle que no. El guitarrista monona no puede ser. La homo pucuaja huere monona. No mantener mujer. Pero hoy bye, tengo la solución, Aniket. Ya igual va a ser duro. Zapucay. Y si los casco monona, te habla de amor y monona y contestale monona, decirle que sí. Y si los casco monona, sí puede ser. La umbo agua jawere monona. O mánteme mujer. Coñanere tame cuara mi viva pollo peyope. Abas que asaye, yanera pepe, yanen porque hay, yanen porque. Ostira, algún alimento cuya que no engancha de erupa. Varilla kira, tortilla sipa, y pecoa, rope,
pero va. Tereré, pongamos sabor a mami, te coge vera todo esto y tigua. Tereré, yere, pájaro usar. Oweru tori, yanem bobe a. Tereré, fútbol de amor y placer, se busca la talla de apucanagua. Tereré, yere, pájaro usar. Yanem boje sai, añam de llora. Bomba ejete, ñane majete, bañane Paraguay, me anillo falta. Gati, gati, ocupe rutilla, carurupe, para aquí. Y yo sofriré, un ya que te matiquiré y vea que la tuya voz. Juan Panjarra, uno usa por lleva y bombilla para el tereré. Ya con Huecamua, se fue Aracu, ya bueno podeba para pariré. Con este domingo ya busqué la ronda por turno y tres manos todo el collere. Tereré, ñere, Pájaro usai, oweru tori, yanem bobe a. ñere, fútbol de amor y placer, se gusta la talla de Apucajagua. Tereré, ñere, Pájaro usai, yanem boje sai, añam de llora. bomba ejete, ñane majete, bañame Paraguay, te anillo falta. Cuidemos el agua, cuidemos, por Dios que no falte jamás, que nunca se agote, cuidémoslo por favor. Ahora es la hora perfecta. De vuelta con la programación Yayuayú, Upo tiene cabo de la Asociación de Junta de Saneamiento de Canindeyú, zona oeste, a través de la Radio Popular 95.5 FM Canindeyú. El uso racional del agua potable beneficia a todos. La Junta de Saneamiento de Curuguatú. Racionalmente ya ipuruna mola ingoñanderupiti paite pues aupecha la eslogan pea el uso racional del agua potable beneficia a todos. Haupeango dice que he coitepe ya ipurula ñande ya ikuango ñande la cosa jetabe ya ipurúa en el día pues jarebete y ella pagu y ella quepe ya ipurula haupeare importante ya cuida. Ñandengo jetabe ya huerecola uje ingolomitan la acuífero más grande en abundancia ya huerecola uja pero anina tira seca pucumí un mes va lo que ve y verano y se copa la uja upecha ya ve y taro baite alguno la va epala y coba va epala faltaba la uja entonces umisa upecha rupiña de ella y purubana je coitepe y que tomoisa amadia o serví por aveña de la ñanes junta de saneamiento, ñanes organizaciones comunitarias, comisiones de agua. Ya huerecoa entonces en nuestra zona para poder servir mejor. Japeango ja ñanembae, la junta de saneamiento la dueño la usuario, la comisión de agua la dueño ja la usuario. Da ingo la directivo oñambae. La usuario en japeango directivo oñango momentáneamente oye elegir la asamblea oye elegir para llevar los destinos entonces para llevar los destinos de administración y operación o cuando ya evo la operación o la infraestructura o la electrobomba la cañería cuera entonces la o cuidaba a ver la parte administrativa o cuida entonces para seguir mejorando el servicio y poner los servicios en las 24 horas del día, inclusive de noche, y te encara ir a ya abría ahora la canilla, entonces iban a la jaupecha todas las organizaciones o huereco
Hanira yaguareco problema de agua na de gusto y la oinja ñandengo yaguareco la ciudad de Curuguatí yaguareco problema algunas veces corte de agua y imprevisto, corte imprevisto hey. Arreglo de camino vecinal de Yillapoja y Trozala Caños, Misa Yabecuera, Umía, Naipori. Hoy corte de agua, entonces corte de cañerías y nada, Umía la problema o huerecoa, entonces pues Umía entonces ya sobrellevaba nada, pues hoy la corte ya avisaba a la Junta de Saneamiento de Curuguatí, por decir huerecola y Facebook, o huerecola y grupo de WhatsApp, huereco ahí otra plataforma, oye, avisarla, hoy ya ve la corte imprevisto, ahorita ya ve la corte de mantenimiento por cambio de motor, umiva. Entonces, y es importante entonces apropiarse de la Junta de Saneamiento. Ñañemomba ese, apango ñanemba la Junta de Saneamiento, jaupeba entonces ya ipuruñanemba iseite, upango ya cuidara entero veo año 10. Porque ya igual ya ipururamos indiscriminadamente la ñaños en bareíramos la jetabe de la energía eléctrica, jetabe ya la vida útil del motor y veica tuvo cañan de jehuija, umisa o hija, entonces upebare importante. Haya evo mantenimiento, entonces la Junta de Saneamiento de Curuguatí ojenoi a asamblea gina el próximo 15 de abril. Este día y 15 en este día el 1 de abril. Este día y 15 días hoy la asamblea en el local de la Junta de Saneamiento de Curuguatí o invita a todos los usuarios para participar de esa asamblea. Ya participar en la asamblea, la asamblea es la autoridad máxima, de la institución, entonces oye regita lamba eisapa, oye huerajata el destino de la Junta de Saneamiento de Curuguatí y allí va a haber la elección de nuevas autoridades. Oye elegita la nueva autoridad que llevará el destino de la Junta de Saneamiento de Curuguatí. El movimiento ya presentaba este día presentar la candidatura a la Junta de Saneamiento de Curuguatí, la doctora Nilda Noria Franco encabezar la lista como presidenta y como vicepresidente el señor Julio Colmán. UPEI ambos es miembro o IBEBA en Diecueras, entonces UPEBA entonces PTI movimiento presentadas y movimiento Agua Viva era y movimientos entonces para llevarlo destino en nuestra Junta de Saneamiento de Curuguatí. A la directiva OIVA Jinacuri OIVA actualmente el profesor licenciado Luis Barreto Godoy entregata Jinanga, entonces la administración próximo 15 lo acompañaba su página con el licenciado Miguel Noria, hay quienes habla profesor Lorenzo Fermín Galeano y otra persona más OIVA. Entonces entregata a la nueva comisión directiva el trabajo de llevar adelante el progreso de la Junta de Saneamiento de Curuguatí y cual la Junta de Saneamiento de Curuguatí tiene organización tuchaba y ponaba o servía a la comunidad y eso esperamos entonces la participación de los usuarios y de la ciudadanía en general en la asamblea del próximo 15 de abril. 15 de abril es la fecha entonces de la asamblea, las 8 horas, oye, puruta la asamblea entonces de la Junta de Saneamiento de Curuguatí, en donde se estudiará la memoria y el balance, cuadro general de pérdida y ganancia, a la elección de nuevas autoridades, que llevará los destinos de la Junta de Saneamiento de Curuguatí. Auparaña invita a todos los usuarios. Allá participa con voz y voto en la asamblea de los requisitos que tenemos que estar al día con nuestra factura. Ñaimero moroso. Nigatumo, ahí ya participa la con voz y voto la asamblea. Entonces ya huerecobana, ya pagana al día la de factura de marzo o venceba jinacuri, entonces ñaiméramos atrasado y que tú ya pagas la de factura jinaja
ña jamás habilitado para la asamblea para el próximo 15 de marzo. La factura anga el 10 de marzo, oye, ya pota la padrón, oye, nojeta la iba y al día, umía, entonces la icatúa o participa con voz y voto en la asamblea. Hoy no atrasado 3 meses más, ya eso de 2 meses, 3 meses, ni gatumo ahí umía o participarla con voz y voto. Ni a tu la o participar la comisión, ni a tu votar, porque no figura en la jera la padrón, porque no ir al día en sus obligaciones. Jaupe Charupi, entonces ñaimeana al día en nuestras cuotas sociales, ya va a subir la pago de nuestro consumo de agua, ñaimeana al día para poder participar con voz y voto en la asamblea. A la asamblea, entonces la decisión en la asamblea tiene como fuerza de ley, la fuerza de ley y la asamblea oye resolve vacuea ni que tumo aveima 1 o 2 usuarios o yerureo de rogajama, porque entonces oye convoca en forma la asamblea, oye publica, oye edita, y ahora entonces se está convocando para el próximo 15 de abril. Haña invita paitea a todos los usuarios de la ciudad de Curuguatú y que son usuarios entonces para participar de esta asamblea. Bate coba bel ya llenar el dable. Quebrando guara mi jaula pegoisa, porque andar con consuelo, mi linda paloma blanca. A mano
Cuidemos el agua, cuidemos, por Dios que no falte jamás, que nunca se agote, cuidémoslo por favor. Ahora es la hora perfecta, momento de reflexionar de cuán importante es el agua, riqueza de inmenso valor. Ahora que aún abunda, hay tiempo, tomemos conciencia. Mañana quizás sea muy tarde, cuidemos el agua hoy. De vuelta con la programación Yayuayú y Potirecabo de la Asociación de Junta de Saneamiento de Canindeyú, zona oeste, a través de la Radio Popular 95.5 FM Canindeyú. Tenemos la grata visita a ver de la señora doctora Nilda Noria Franco, candidata a presidente de la Junta de Saneamiento de Curuguatí. Este día vamos a presentarla y candidatura para seguir los destinos, dirigir los destinos de la Junta de Saneamiento de Curuguatí. A ver, ya cuál la Junta de Saneamiento de Curuguatí, a ver, tiene organización y ponaba, gesta, beneficio o yapova en nuestro distrito de Curuguatí, pues ya veía en la ciudad de Curuguatí. Y muy buenos días, doctora, a esta radio. Buenos días, profesor Lorenzo, también a la amable audiencia. El próximo 15 de abril es la asamblea de la Junta de Saneamiento de Curuguatí, doctora, y como candidata a presidenta, vengo invitarla a ellos a una de programación en presentamiento a la ciudadanía. Y cuando la Junta de Saneamiento de Curuguatí, que ha crecido bastante con recursos propios, tiene mucha infraestructura, tiene muchas herramientas y tiene mucha reserva. Trabajo en tiene activista social, ya supe, ya se jabe ya topan de entonces en Majeco, en la Junta de Saneamiento de Curuguatí, vaya en mira equipo que conformaba, la presenta como presidente a la Junta de Saneamiento de Curuguatí, doctora. Asimismo, profesor Lorenzo, para mí es un honor, un placer poder representar esta vez a esta excelente comisión digo, porque son buenísimas personas que van a conformar, o por lo menos hoy presentamos nuestra candidatura y esperemos llegar a poder estar a presidir esta comisión, ¿verdad? El 15 de abril es la asamblea. Así es que voy a aprovechar ya y pedir el apoyo de los usuarios. Qué bien. Sí. La Junta de Saneamiento es dueño de los usuarios, Nilda, sí. Y sabemos que la decisión de la Asamblea tiene fuerza de ley y por esa razón entonces le invitamos a través de esta programación a todos los usuarios a acercarse para conocer nuestra organización. Muchos no saben qué es lo que hace la Junta de Saneamiento de Curuguatí ni qué es lo que tiene, no sabe, y solamente al recibir el agua y paga su consumo, entonces con esto está conforme y no sabe lo que tiene. Y tenemos que saber y tenemos que apropiar de nuestra Junta de Saneamiento. Y entonces, ¿y quiénes son los que te acompañaría en este difícil trabajo, doctora? Y mira, profe, así como te decía, para mí es un honor poder representar en esta asamblea, poder estar en esa asamblea. Y mira, va a estar conmigo el señor Julio Colmán, va a estar también conmigo como secretaria la señora Luisa Urbieta, también como tesorera la licenciada Rosy Galeano, y como vocal va a estar el señor Julián Paredes. Así es que buenísimas personas que van a estar conformando esta comisión. Y esperemos el apoyo, el acompañamiento de los usuarios para que podamos llegar a poder estar como comisión en la Junta y poder llevar adelante los diferentes proyectos. Y por qué no seguir la administración excelente que venían llevando ustedes, porque también fuiste parte de esa comisión. Sos todavía parte, ¿verdad? Recién el 15 van a estar entregando
Entonces me gustaría seguir ese trabajo y seguir acompañando. Y también a todos ustedes que me sigan acompañando, ¿verdad? Que sigan acompañando esta comisión, porque no queremos salir de ese carril. Una excelente administración, eso se va a demostrar el día de la asamblea. Así mismo, doctora, y me resta a mí decirle que tenga éxito en este trabajo. Sabemos que el trabajo de gestor comunitario del agua es muy importante para nuestra zona. Tenemos casi en el país el 47% de gestión comunitaria, y después tenemos la aguatería privada, después tenemos la aguatería pública privado, que es la ESAP, y la Junta de Saneamiento y Comisiones de Agua, la funcionario entre la y salario a Pepe a la directivo no recoy salario Pepe a algunos y ñandebe y la Junta de Saneamiento está la plata está en la plata Pepe y la plata a pecha opinión y ese interés y a Pepe con y la salarios a la yaicuango la trabajo ya por la Junta de Saneamiento Curuguatengo ya por la con recursos propios hicieron muchas mejoras. Pozo con tanque y otro mejoramiento de redes de distribución y todo eso, y tenemos que son bastante costosos, cada tanque tiene un valor elevadísimo, y tenemos un proyecto que se llevaría a cabo en esta administración, creo, entonces para poder envasar el agua y vender también, entonces como hacen los otros, entonces podemos hacer también, no falta solamente ya llevar a cabo esto, y te deseo de esta programación éxito en este trabajo, doctora, y con todo tu equipo, entonces siempre vamos a estar cerca de esta comisión directiva, y creo que la comisión será victoriosa la fórmula que lleva. Y pampleto a topar muy tejas y el movimiento Agua Viva te invita a asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 15 de abril a las 8 horas en el local de la Junta de Saneamiento de Curuguatú, y requisito estar al día con su factura vencimiento de marzo. Vota por la honestidad. Así mismo es. Y ponerla en el eslogan. Sí, Agua Viva es nuestro logo, el nombre del movimiento. Sabemos que el agua es vida, es por eso que lleva el nombre, y votar por la honestidad, que forma parte también de nuestro eslogan. Así es que esperemos honrar todos esos nombres y poder llegar a un buen término y una buenísima administración. Y desde ya, muchas gracias Nilda por venir, y vamos a seguir trabajando. Por esto yo tengo esta programación hace ya 7 años que estoy al frente dirigiendo la concienciación del uso racional del agua, y voy a pedirte de vuelta el apoyo para seguir con esta programación y así para seguir concienciando el uso racional del agua potable y la importancia del micromedidor para el mejoramiento de nuestra junta. Y entonces, algunas cosas que querés agregar más. El micrófono está abierto. Gracias. En realidad quiero felicitarte por este programa. No sabía que existía, así es que te felicito por tantos años de servicio, porque es un servicio a la comunidad, a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, muchísimas felicidades por este programa, que sigan también los éxitos, que sigas con tu programa, y yo creo que vamos a estar acompañándote siempre, profe, porque es muy importante para todos. Yo creo que también podemos llegar un poco a las instituciones educativas en algún momento, dar algunas charlas sobre la importancia del agua, profe. Así mismo, Nilda, y te agradezco una vez más entonces por llegar a esta programación, y desearte suerte y a todo el equipo entonces para el próximo 15 de abril, la Asamblea General Ordinaria, rendición de cuenta y elección de nuevas autoridades de la Junta de Saneamiento de Curuguatú. La Junta de Saneamiento de Curuguatengo hoy tiene un ranking muy importante, hoy va a nivel mundial, a nivel país reconocido, entonces estábamos en el 3er lugar de los mejores de la Junta de Saneamiento. Eso entonces se merece también el pueblo que sepa que estamos bien organizados.
Así mismo es. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta y desearles nuevamente éxitos. Muchas gracias. Bueno, Pecha Oñanendie, la candidata a presidenta por la Junta de Saneamiento de Curuguatí, la doctora Nilda Noria Franco. Haya a ver, oyente, cuera anga próximo primer sábado de Pascua, y me llegas en día, cuera sábado de Gloria en una mismo ahí pues areteje y a la mitad, entonces primer sábado de Pascua y me llega entonces con esta programación y entonces hasta entonces. Contador Victorino Almada, concejal departamental 2023-2028. Comprometido con el pueblo canindeñuense. Alianza Frente Guasuñe Mongueta. Lista 40.